Estamos en una serie preciosa, ya estamos en una serie que nos va a desafiar a cambiar muchos paradigmas y especialmente el mensaje de hoy. Ya, yo quiero que presten atención ya porque si captamos, ya esto puede marcar una diferencia muy grande en nuestro espíritu y cómo estamos viendo a Dios. Ya mucho se ha enseñado mal con respecto a esto y necesitamos ver a Dios correctamente. Ya mucho de lo que sentimos viene de lo que creemos. Ya generalmente nuestra vida depende de aquello que creemos. Ya, y muchas veces creemos mal en Dios. Nos enseñaron mal acerca de Dios y por eso vivimos mal la vida de fe. Ya, vivamos la vida de fe como debe ser vivida. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una abundancia de vida que debe ser nuestra experiencia. Ya hoy día, el título tiene un nombre raro, el Señor de las Trompetas, ¿verdad? El anterior fue el Señor de los Sellos. Hoy día vamos a ver los dos últimos sellos de Apocalipsis, el sexto y el séptimo sello. Y en el séptimo sello están incluidas las 7 trompetas, ¿ya? Que son el juicio de Dios. Pero no les voy a hacer spoiler. Vamos a esto que es la declaración de cada semana. Todos juntos bien fuerte, ya que se escuche su propia voz. 1, 2 y 3. Estoy fundado en la roca que es Cristo. En Él soy justificado, profundamente amado y plenamente aceptado. Oiré con fe su palabra de gracia y seré lleno de paz, alegría y bendición. El Espíritu Santo el Señor lo da por oír con fe su palabra de gracia. Cuando los Gálatas empezaron a descarriar, Pablo les dice: Gálatas insensatos, ¿verdad? Aquel dice que les suministra el Espíritu y que hace maravillas entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claramente la pregunta es retórica, ¿verdad? Por el oír con fe. Cuando oímos con fe su palabra de gracia, somos llenos de alegría, paz y bendición. Vamos al texto del día de hoy, ¿verdad? Que está en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Y uno me está mirando raro. No estamos viendo Apocalipsis. ¿Por qué hay un texto de Primera de Tesalonicenses de base, verdad? Póngase serio, pastor. La verdad es que este texto resume muy bien lo que vamos a hablar de estos dos últimos sellos que aparecen ahí en el capítulo 7 al 11 de Apocalipsis. ¿Ya? Y es un poco el resumen, lo vamos a ver por qué. Leámoslo todos juntos. Es Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica. Ya, una iglesia que, según el propio testimonio de Pablo, recibe la palabra en medio de gran tribulación. Ya, recibe la palabra en medio de persecución de los judíos. Ya, y él les habla con estas palabras. Todos juntos, 1, 2 y 3. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjense qué potente lo que nos está diciendo. Los tesalonicenses, al igual que nosotros, nos convertimos de los ídolos a Dios. Antes adorábamos ídolos sin saberlo. No importa que no tuviéramos un altar ni prendiéramos velitas, adorábamos ídolos. ¿Ya? Y nos convertimos de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Dice, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Qué es lo que espera la iglesia? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? Si a ustedes les preguntan por el futuro, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando de los cielos a su Hijo. Eso es la esperanza de la iglesia. Cuando Jesús fue alzado y los discípulos miraron hacia arriba, los ángeles les dijeron: ¿qué hacen mirando al cielo? ¿Verdad? Asimismo como ustedes lo vieron subir, asimismo vendrá otra vez. Es decir, nosotros esperamos de los cielos a su Hijo, y cada generación de creyentes lo que espera es esperar de los cielos a su Hijo. No sabemos cuándo va a venir, no tenemos hora, no tenemos fecha. Ya estamos en un error si decimos en los próximos 5 o 10 años. Estamos en un error si damos cualquier fecha, pero cada generación de creyentes ha esperado de los cielos a su Hijo. Cuando Pablo habla de la venida del Señor, él se incluye en los que quedan.
Ya no sé si se han dado cuenta de eso. Él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, ¿verdad? Él se incluye en los que, ¿por qué? Porque Pablo no estaba esperando su muerte. Pablo estaba esperando de los cielos a su Hijo. Así que no importa la edad que tengamos, no estamos esperando nuestra muerte. No estamos esperando un cataclismo. Ya algunos están esperando que ocurra algo, ¿verdad? Están esperando alguna señal. Están esperando. Señor dio señales, pero dijo que estas señales eran principios de dolores. Él dice, cuando vean que esto se cumple, levanten su cabeza porque su redención está cerca. Es decir, vivan con la inminencia de la venida de Cristo. Esperamos de los cielos a su Hijo. Estamos esperando de los cielos a su Hijo. ¿Quién dice? Al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso le suena raro, ¿no? ¿Qué está hablando Pablo? ¿Por qué habla de una ira venidera? ¿Qué es lo que es la ira venidera? Por favor, ustedes me tienen que exigir, me tienen que decir, pastor, explíqueme eso que dijo Pablo, ¿verdad? ¿A qué se refiere con la ira venidera? ¿Verdad? Muchas veces no está en nuestro campo de creencias esto. ¿Ya? No se habla mucho acerca de esto porque es un tema delicado y cuando se explica muchas veces se explica mal. ¿Ya? Pero Pablo predicaba de una ira venidera, predicaba de un juicio venidero, predicaba de una ira desatada de Dios en los últimos tiempos. ¿Ya? Y esto lo dice no solo Pablo, sino también Jesús. Y el mismo Jesús habló de una gran tribulación que antecedía a su venida, ¿verdad? Entonces, cuando miramos el futuro, según la escatología que se nos presenta, se nos ve un poco oscuro el panorama. Y eso puede asustarnos, ¿verdad? ¿A cuántos le asusta la gran tribulación? ¿Cuántos escucharon la canción de Estanislao Marino? ¿Verdad? Cristo vino. ¿Quién no tembló con eso, verdad? Cristo vino. ¿Verdad? Hay una sensación como de inquietud de muchos creyentes, ¿verdad? Incluso muchos estaban aterrorizados en su tiempo de ir al cine o ir al estadio porque el Señor venía y no los pillaba bien y se quedaban nomás. Y hay un montón de películas, incluso se llama Dejados Atrás. Entonces como que nos da toda una sensación de temor con respecto al futuro, cuando todas las palabras del Nuevo Testamento con respecto al futuro son para dar paz, son para dar esperanza y seguridad. Entonces es una gran contradicción. Imagínense Jesús hablándonos del futuro para darnos paz, fortaleza y esperanza. Nosotros lo escuchamos y ¿qué recibimos? Miedo, temor, inseguridad, ¿verdad? ¡Ay, que me voy a quedar, Señor! ¿Verdad? ¡Ay, que! No, esas palabras no son para producir inseguridad, ni temor, ni culpa. Las palabras acerca del futuro son para producir certeza, para que vivamos la fe heroicamente, para que vivamos la fe dando la vida, sabiendo que nuestro futuro está asegurado, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver de una manera preciosa el día de hoy. Fíjense cómo se predica acerca del futuro. Ya se predica, adelante, no solo Pablo, sino también Jesús en el discurso escatológico de Mateo 24. Fíjense, puse este versículo de Hechos 24, porque Pablo en una ocasión le está hablando a Félix, le está predicando el evangelio a Félix, ¿verdad? Félix es el que lo tiene prisionero, y dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, o sea, dentro de todo lo que le explicó Pablo a Félix, le explicó que había un juicio venidero, le explicó que había un lugar en el futuro, un momento en el futuro, donde el juicio y la ira de Dios iba a venir. Y Félix se asusta. Y Félix no lo quiere escuchar más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque por algún motivo las palabras a Félix no le resultaron de esperanza, ¿verdad? Sino de miedo. ¿Por qué? Porque después más adelante Félix dice que en verdad no creía el evangelio, que llamaba a Pablo para ver si Pablo le da algún billetito para soltarlo. Ya estaba esperando como alguna coima, alguna cosa así. Nos dice el relato más adelante. ¿Ya? Dice, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tengo otra oportunidad te voy a estar escuchando. Ya te voy a estar llamando. Pero esto dice o nos dice que Pablo, cuando nos hablaba del evangelio y de lo que venía con Cristo, hablaba de un juicio venidero. Hablaba de un juicio o de una ira venidera, como lo dice a los tesalonicenses. Y esto está basado en el propio discurso de Jesús. Fíjense lo que dice Jesús, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya muchos estudiosos dicen que eso
se refiere a la tribulación del año 70, donde el Imperio Romano vino y destruyó la ciudad de Jerusalén. Cuando leemos, parece que se cumpliera ahí, porque ahí de verdad que hubo gran tribulación para los judíos de ese tiempo. Ya el Imperio Romano entró con una ira desatada, ¿verdad? Destruyó el templo, destruyó otros monumentos que habían en ese lugar. Y entonces algunos dicen, no, la gran tribulación no viene para el futuro, se cumplió en el año 70. El problema está en lo que dice después, ¿verdad? Que dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y lamentará, está hablando de su segunda venida. ¿Ya? No hay forma de sacarnos la gran tribulación de encima. Jesús dijo, va a haber gran tribulación, cual no la ha habido desde antes del mundo ni la habrá después, e inmediatamente después de esa gran tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Verdad? Eso es lo que dice Jesús. Es decir, la gran tribulación no tenemos que entenderla solo como lo que ocurre al final. Nosotros ahora estamos viviendo tribulación. De hecho, a los tesalonicenses se les dice, ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Entonces, la tribulación es el dominio de estos 4 caballos que vimos la semana pasada, ¿verdad? De los 4 primeros sellos. Estamos en un mundo dominado por las tinieblas y sufrimos tribulación. Sufrimos tribulación, ¿verdad? Porque nos afecta la escasez, nos afecta, ¿verdad? La enfermedad, nos afectan las situaciones injustas en este mundo. Somos afectados por ellas y vivimos tribulación. Entonces, la tribulación, así viéndolo con un gran panorama, es toda nuestra vida en la tierra. Lo que Jesús dice es que antes de su venida, eso se va a desatar, ¿verdad? Eso va a ser mucho más agudo que en el resto de la historia, ¿verdad? Pero vivimos una tribulación y estamos bajo tribulación. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Lo que se nos dice es que caminemos en medio de la tribulación, confiados en la protección del Señor. Pero entonces el futuro se nos muestra como medio así. No, antes. Se nos muestra así como medio eclipsado. Ya, por eso puse la imagen del eclipse ahí, ¿verdad? Jesús dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Son las mismas exactas señales del sexto sello. Por eso yo les dije, en el sexto sello es la venida del Señor. Se nos relata la venida del Señor, porque dice, cuando el ángel abrió el sexto sello, el sol se oscurece, la luna se vuelve como sangre. Las estrellas caen del cielo como cuando se sacude una higuera. ¿Ya? Las mismas señales que Jesús dice en Mateo 24 son las señales del sexto sello. ¿Ya? Es una figura preciosa. ¿Ya? Juan lo dice mirando desde el cielo, desde su perspectiva. Recordemos que Juan ve una puerta abierta en el cielo y está arriba. Él mirando desde el cielo ve primero la venida de Cristo y luego nos relata esa gran tribulación por medio de las 7 trompetas. Jesús, mirando desde abajo, desde el punto de vista nuestro, Él dice, viene una gran tribulación y cuando termina vemos su venida. Ya lo vemos desde la tierra venir al mundo. Ya es el mismo relato con perspectivas diferentes. Ya el asunto es que si debemos tener miedo por esa tribulación o no. Les pregunto, ¿deberíamos temer esa gran tribulación? ¿Deberíamos tener miedo de esa tribulación? Ponemos el disco de Estanislao Marino y no. Ya, el asunto, el punto central de esto es ¿para quién es el juicio? ¿Por qué causa viene la tribulación? Que nos libra de la ira venidera. ¿Hacia quién está dirigida esa ira venidera? ¿Para quién es la ira? Eso es el punto central que vamos a ver a continuación. Porque muchos piensan que esa ira es contra el ser humano. Muchas piensan que esa ira es contra nosotros. Y mis amados, la noticia para darles esta mañana es, la ira de Dios nunca ha sido para el hombre. Nunca ha sido para el ser humano. ¿Por qué? Yo no podría preguntar, ¿y por qué la ira de Dios si Dios es amor? Mis amados, porque el amor siempre trae acompañada la ira. Siempre trae acompañada la indignación. Tú no puedes amar a alguien sin indignarte. Viene acompañada, viene como los que tienen hijos, aman a sus hijos, ¿o no? Ya.
Saben, ¿no es cierto? Cuando ven a otro niñito pegarle a su hijo, o más, si vieran a un adulto sacando ventaja de su hijo, ¿van a actuar con amor y misericordia? Ira, indignación. El ejemplo de la paternidad es el mejor ejemplo para entender a Dios. Dios creó al ser humano en el principio. Lo creó a imagen y semejanza de Él mismo. Dios amó al ser humano en el momento de crearlo. Cuando Dios piensa en el ser humano, está pensando en su Hijo. Lo creó en Cristo. Lo creó en su Hijo. Dios no nos creó a nosotros aparte de Jesús. Nos pensó en Cristo para que estuviéramos en Él. De hecho, nosotros somos el molde de cómo iba a venir su Hijo. Fuimos creados como, ¿verdad?, la semejanza de su imagen. Y la imagen de Dios es Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces imagínense ustedes a Dios creando todo. Crea toda la tierra por un propósito, para crear al ser humano como la imagen de su Hijo, a quien ama. El amor del Padre por su Hijo es anterior a la creación, anterior a los tiempos. Y ese mismo amor que Él tiene por su Hijo, ahora lo tiene por esta creación. Ahora lo tiene por el ser humano. Dios siempre ha amado al ser humano. Y lo ha amado, ¿verdad?, con un amor mucho más profundo del que podemos pensar o entender. Él amó al ser humano. Y cuando pone al ser humano, le da el Espíritu, le concede el don más alto, que es el don de la eternidad. Sopla sobre él aliento de vida. Eso nos cuenta Génesis capítulo 2. Lo pone en el huerto. Y en el huerto él era feliz. Podía conversar con Dios. Tenía, ¿verdad?, la abundancia de lo que Dios tenía. Y vino alguien y lo hizo tropezar, ¿verdad? ¿Contra quién es la indignación? ¿La indignación es contra Adán? ¿Odió Dios a Adán por haber hecho eso? Y algunos dicen sí, porque lo expulsó del huerto. Lo expulsó del huerto para protegerlo. Ahí mismo dice, ¿verdad? Dice, no vaya a ser que extienda su mano y tome del árbol de la vida y no haya remedio para él. Lo sacó del huerto para que haya un remedio. Lo sacó del huerto para que Cristo fuera su remedio. Para traer en el futuro el verdadero árbol de la vida, quien infundiría vida nuevamente a este ser. Dios cargó el pecado de Adán sobre sus propios hombros. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios nunca odió a Adán. Dios se indignó con la serpiente. ¿Contra quién es la ira de Dios? Contra Satanás. Pablo nos dice, el infierno está preparado ¿para quién? ¿Para quién está preparado el infierno? Para mí que soy pecador, dice uno. Pablo dice, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? La ira nunca ha sido para el ser humano. ¿Qué es lo que ocurre? Porque a veces nos confundimos. Porque cuando el hombre cae en Edén, cae bajo la paternidad de Satanás. Imagínense así, es como si Satanás hubiera tomado al ser humano y lo hubiera puesto sobre él. Ya el ser humano estaba en Satanás, eran hijos del diablo, según las propias palabras de Jesús. Es como si Satanás toma al ser humano y lo guarda aquí. Entonces la ira y la indignación de Dios apuntaba a Satanás y parecía como que fuera apuntada al hombre. Ustedes leen el Antiguo Testamento y parece que la ira va apuntada al ser humano. Parece que la ira va apuntando a él, ¿verdad? Como si Dios aborreciera al hombre, pero nunca fue así. La indignación siempre es a aquel que lo tiene en brazos. Entonces viene Cristo, ¿verdad? Nos libra de los brazos de Satanás, nos lleva a su propio regazo. Y aquí ya no hay ira. Aquí ya no hay indignación. Aquí ya no hay ningún sentimiento de rechazo de parte de Dios para los que están en Cristo Jesús. Ya el Antiguo Testamento tiene relatos medios paradójicos y hasta contradictorios. Si ustedes leen el libro de Oseas, por ejemplo, el libro de Oseas es cortito, pero ustedes van leyendo y en el capítulo 2, Dios como que se enoja con Israel y les dice una cosa terrible, les dice, ¿saben qué? Me tienen hastiadas sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo, no los amaré más.
todos sus príncipes son desleales. Dios diciéndonos, no los amaré más. Entonces es como fuerte, ¿verdad? Y uno tiembla cuando lee Oseas capítulo 2, cuando Dios dice eso. Luego avanza y llega el capítulo 4. Y en el capítulo 4 Dios cambia su discurso y nos dice, ¿saben qué? Les amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de vosotros. ¿Qué ocurrió en medio? ¿Por qué primero dice, me tienen hastiado, los aborrezco, no los amaré más? Luego pasa dos capítulos del libro y dice, ¿saben qué? Los amaré de pura gracia, ¿verdad? Porque mi ira se apartó de vosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en los brazos de Satanás parece que la ira es contra el ser humano, pero él anuncia a Cristo. Y cuando anuncia el nuevo pacto, él dice, en el nuevo pacto los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ustedes. ¿Hacia dónde se apartó la ira de Dios? Hacia el cuerpo de Cristo. Él recibió la ira por nosotros. Él recibió el castigo y el juicio que nosotros teníamos que pagar. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos este doble discurso. Por un lado la condenación de Dios por la ley y por el otro la esperanza de una futura restauración. Están las dos palabras ahí. Es como si Dios te dijera te aborrezco y luego te amo. Y decimos, este Dios bipolar del Antiguo Testamento, ¿verdad? No es que sea bipolar. Él está mostrando la indignación, ¿verdad? La santa indignación hacia Satanás. Pero estamos en brazos de él. Parece que el hombre es la víctima de la ira de Dios. Pero al mismo tiempo está mostrando la esperanza del Mesías que nos va a librar de los brazos de Satanás y nos va a llevar al regazo de su amado Hijo de Dios. Les amaré de pura gracia. Y quiero que se grabe en este texto que lo nombré hace algunas semanas, pero ahora lo vamos a leer para guardarlo en nuestro corazón para siempre. Porque mi amado, ustedes ahora, ¿dónde están? Ya no están en el regazo de Satanás. No pertenecen al maligno. Ustedes han confiado en Cristo por la fe y por la fe han sido constituidos hijos de Dios. Son hijos de Dios. Están en su reino. Nunca la ira les va a corresponder a ustedes. Jamás van a recibir una porción de su enojo. Y fíjense lo que dice Isaías. Dice, porque esto me será. Esto hay que leerlo todos, ya, porque esto es para el bronce y para grabarlo en nuestro corazón. Todos juntos. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Fíjense, cuando Noé, yo le había dicho lo que me imagino yo de Noé, ¿verdad? Noé después del diluvio, cuando llovía, ¿verdad? El estrés postraumático, le dije la otra vez, tenía que haber sido potente. Entonces, Dios le juró a Noé y le dijo, ¿sabes qué? Nunca más se va a inundar como en el diluvio y te voy a dar una señal. ¿Y la señal cuál va a ser? Mi arco pondré en los cielos, para que cuando lo veas te acuerdes, ¿verdad? Y digas, Dios prometió que el juicio ya pasó, que el juicio ya ocurrió, entonces ahora puedo estar libre. Dice, así como juró en los días de Noé, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Lo leyeron bien, no es cierto? ¿Se enoja Dios con ustedes? ¡Lo juró! ¿Se enoja Dios con ustedes? Y les cuesta responder. ¿Por qué les cuesta responder? Porque siempre les enseñaron que si se portaban mal, Dios se enojaba. ¿Verdad? No se porte así porque Dios se va a enojar. Incluso algunos papás los crían así, ¿verdad? Y les dicen, Diosito se va a enojar, ¿verdad? No haga eso porque si no le hace caso a los papis, Dios se enoja. Entonces están criados con un Dios enojado contra ellos. Y cada vez que hacen mal, cada vez que no fallan, cada vez que no son suficientes, piensan que Dios está enojado con ellos. Dios tiene que jurarles ahí. Y ya les he dicho antes, ¿cuándo uno jura? Uno jura cuando sabe que no le van a creer, ¿verdad? Uno es capaz de jurar cuando quiere asegurarle a la otra persona. ¿Cuántos han jurado? No. Esa es la intimidad de usted y de su matrimonio. Pero algunos han jurado cuando saben que el otro no le cree, ¿verdad? Y es como que uno se pone en una posición de, te lo juro, ¿verdad? Así hace Dios con ustedes. Se los juro. Así he jurado que no me enojaré
con ustedes ni les reñiré. ¿Por qué? Porque, fíjense, esto es precioso, por eso es poético, Dios nos habla con poesía. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. ¿No es precioso eso? Es una canción de amor. Es Dios dedicándonos una canción de amor. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero nunca se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Digno de aprenderlo de memoria. Apréndanse, se aprenden las canciones mundanas, apréndanse esto. Están cantando canciones de Shakira y nada que ver. Apréndanse esto, guárdenlo como una canción en su corazón, cántenla cuando vayan, ¿verdad? Cuando vayan al trabajo, cuando estén ahí, cántenla, ¿verdad? Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. El pacto de su paz es el nuevo pacto, el pacto en Cristo, el pacto que tenemos por Jesús. Este nuevo pacto es inquebrantable y nos asegura el amor de Dios. Y Dios ha jurado por sí mismo que no se enojará con nosotros. Entonces, pastor, no que Dios no nos disciplinaba. Sí, pero la disciplina es el resultado del amor de Dios, no de su ira. Precisamente cuando habla Hebreos de disciplina, dice que Dios disciplina al que ama. La disciplina y la corrección es parte del amor de Dios. Nosotros a veces pensamos que es de la ira de Dios. Ay, Dios me está disciplinando, está sobre mí su ira. No, al contrario, Dios dice, si te odiara Dios, ni siquiera te disciplinaría, te dejaría. Te deja a ti, ¿verdad? Piérdete. Pero como Dios te ama, te disciplina. Entonces algunos también se van al otro extremo y dicen, Dios me mandó esta enfermedad para disciplinarme. No te va a disciplinar mandándote una enfermedad. Él es Dios que te sana, no el Dios que te enferma. ¿Verdad? Jesús nunca le dijo a nadie, mira, tú necesitas corrección, toma una enfermedad. No lo hizo así. ¿Y Dios corrigió a sus discípulos? Sí, en muchas ocasiones los tuvo que corregir. Pero no los corrigió, ¿verdad?, quebrándoles una pata. Algunos dicen, no, la oveja se descarrió un poco y el pastor le pega para romperle la pata. Él no es un pastor que rompe patas de ovejas. Pero sí un pastor que corrige, ¿verdad? Y Jesús corrigió a sus discípulos. Y muchas veces les dijo, tan mal, cabrón. No se hace así. No es así como están diciendo. Los corrigió con la palabra. Dios los corrige con la palabra. Dios los disciplina con la palabra. Dios los disciplina con situaciones. A veces ustedes se quejan de algo y al ratito están pasando por lo mismo. Y cuando están pasando por lo mismo dicen, ay, Señor, perdóname por haber criticado. Dios los está disciplinando. Nada más. ¿Verdad? A veces lo hace pasar por situaciones, les muestra, les habla y les hace ver que están mal. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, porque estaban enojados, pues. Ya estaban tan enojados, ¿por qué? Porque iban a buscar alojamiento. Tenían que pasar por Samaria y los discípulos fueron, Jesús les dijo, vayan a buscar alojamiento. Pasaron por los hoteles de Samaria y los samaritanos, como cacharon que eran judíos, les dijeron, no, está todo lleno. No hay alojamiento. Y ellos decían, ¿está todo desocupado, Señor? Dije que no hay. Y volvieron así con la vena con los samaritanos. Y volvieron donde el Señor y le dijeron, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y que los consuma. Así nomás. Así de chorro eran los discípulos. Y Jesús, ¿qué hace? Los tiene que corregir. Les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque no he venido a perder las almas de los hombres, he venido a ganarlas. Así que no estén tirándose fuego los unos con los otros, ni matándose los unos con los otros. Ténganse misericordia, ámense los unos a los otros. Y ahí entendieron ellos que el amor de Jesús era más grande. Los corrige, los disciplina, ¿verdad? Los mueve, les guía con amor. Es por su amor. Y esto, yo les digo, yo lo he enseñado en otras partes, y cuando lo enseño a veces puedo hasta sentir la reacción de los creyentes. No ustedes, pues ya ustedes son maduros en la fe, ¿verdad? Pero de verdad que lo he enseñado en otros lados y como que siento como una súplica de los creyentes diciendo, pero pastor, no me quite al Dios castigador, por favor.
No me quite al Dios de ira, no me quite al Dios que me castiga, porque si me lo quita me voy a portar mal. Necesito saber que Dios está a punto de castigarme para portarme bien, pastor. Si me saca el Dios castigador me voy a ir al mundo. Hasta lo siento en el espíritu, ¿verdad? Que necesitan a esa figura amenazante para estar a raya. Mi amado, no necesitas la figura de un Dios que te castiga para portarte bien. Eres grande, eres adulto, los niños están allá. Tú te tienes que portar bien porque es lo mejor para ti, hombre, para tu familia, para los que te rodean. Tienes que cuidarte porque es lo mejor para tu futuro, por amor a ti mismo y por amor a los que están alrededor. No necesitas a un Dios que te va a echar al fuego para no pecar. Tienes que hacerlo por ti mismo porque sabes que es bueno y escoger lo mejor, ¿verdad? Con alegría, no lo necesitas. Y por eso muchos no se pasan del Dios castigador al Dios amante. Tienen miedo de sí mismos. Entonces algunos piensan que eso es temor de Dios. Eso no es temor de Dios, eso es miedo de un Dios al cual ignoramos. Dios nos ha prometido y nos ha jurado: no me enojaré contra ti, ni te reñiré. ¿Por qué? Porque se moverán los montes. Ya le he dicho muchas veces ya, ¿verdad? En la canción. Es preciosa esa canción, ¿verdad? Me gusta más que las canciones de Jesús Romero. Y es que me gustan las canciones de él. Juicio y tribulación, ¿para quién? No es para nosotros. La ira no es para nosotros. ¿Viene una ira venidera? Sí, no es para nosotros. Es el juicio al poder temporal. Dios ha visto todo este tiempo a sus hijos amados sufriendo por el poder temporal. El poder temporal está representado en esto que Pablo dice que son nuestros enemigos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Contra ellos es el juicio. Contra ellos es la venganza. Y en la segunda venida Cristo viene con venganza. Cristo viene con juicio, pero es el juicio al poder temporal. Es el juicio a aquello que nos oprimió, a aquello que maltrató a sus hijos mientras estaban en el mundo. Dios viene a hacer justicia y Dios viene a hacer juicio sobre el poder temporal. De la misma manera que cuando en Egipto Dios mandó las plagas, dice que las plagas eran el juicio a los dioses de Egipto. Y cada plaga apuntaba a un dios, ¿verdad? Había una plaga que apuntaba a un dios egipcio, otra plaga apuntaba al otro. Eran las plagas contra los dioses de Egipto, ¿ya? De la misma manera las trompetas. Cada trompeta que suena es una plaga al poder de este mundo, al poder temporal que nos oprime. Es la indignación de Dios por los que nos hicieron daño, por lo que nos oprimieron en este mundo, por la sangre de los santos que derramaron. Es la justicia de Dios y la indignación de Dios mostrada al final de los tiempos. No es la ira para nosotros. Entonces, no se asusten de la gran tribulación. No se asusten de las trompetas. Él nos libra de la ira venidera. Amén. Ahora sí vamos a los textos de Apocalipsis, ¿verdad? El sexto sello. Y el sexto sello es precioso, ¿ya? Vamos a ver los últimos dos sellos para completar esta sección, que es hermosa. El sexto sello, en primer lugar, aparecen las señales de su venida. El sol se oscurecerá, la luna se volverá como sangre, ¿verdad? Las estrellas caerán al cielo. Son las mismas señales que da Mateo 24 cuando habla de la venida del Señor. Entonces, cuando abre el sexto sello, Jesús entra en escena. Viene de nuevo. Ya, el Apocalipsis nunca nos habla de la segunda venida de Jesús directamente. Lo hace indirectamente por medio de las señales. ¿Ya? No sabemos por qué. De quizá se escribió como un complemento al Evangelio. Había que leerlo juntos. ¿Ya? Entonces, el sexto sello habla de la venida de Cristo. Y luego, fíjense, luego cuando Cristo viene, va a venir el juicio. Va a venir la indignación. Va a venir esta tribulación. Pero Dios guarda dos grupos. Dios protege a dos grupos específicos que están nombrados en los capítulos 7, todo el capítulo 7 de Apocalipsis. Es la protección especial de Dios. Dios protege a 144,000 judíos en la tierra. Dice que los sella y los cuida. Y todas las plagas que vienen con las trompetas no le afectan a esos. ¿Ya? Los guarda.
Y luego hay un segundo grupo guardado que Juan ve. Juan dice, oí el número de los sellados, 144,000 de las 12 tribus de Israel, y los nombra, 12,000 de cada tribu. Y luego dice, y luego miré, acuérdense que Juan está en el cielo, y Juan mira y ve una multitud de ropas blancas, ¿verdad? Adorando al Señor y de pie frente al Cordero, ¿verdad? Tiene la señal de los dos grupos protegidos. Él protege a unos en la tierra y a los otros ya los ve adorando en el cielo. A los otros ya los ve de pie delante del trono de Dios adorando. Ahí están ustedes. Ustedes son parte de esa multitud de ropas blancas, ¿verdad? De esa multitud que adora al Señor, que lo bendice. Y dice, es una multitud imposible de contar, de toda lengua, raza y nación. Y cuando él ve y contempla esa escena, uno de los 24 ancianos le dice, ¿quiénes son estos? Juan dice, no lo sé, tú dime. Y él le responde, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es una locura lavar ropa en sangre, ¿no es cierto? Por eso el lenguaje figurado es precioso, ¿ya? Es un oxímoron, ¿verdad? Lavar la ropa en sangre. Ellos han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Y cuando sale, no sale teñida en sangre, sale resplandeciente, vestidos de ropas blancas. Son los justos del nuevo pacto. Son todos los justos del nuevo pacto. Ahí les dice, estos han salido de la gran tribulación, es decir, han salido de este mundo. Somos nosotros que hemos salido de la tribulación de este mundo para estar de pie frente al trono de Dios y frente al Cordero, ¿verdad? Ustedes, mis amados, van a salir de esta tribulación y van a estar de pie frente a Él. Y van a adorar a Dios, ¿verdad? Con limpieza de manos, ¿verdad? Ahí está, no veía bien la hora. Ahí sí. Ahí sí. Amén. Ustedes son los santos que van a ser rescatados de este mundo y van a estar con ropas blancas delante del trono de Dios. Ustedes son librados de la ira venidera. Amén. Amén. Así que, ¿miedo por la tribulación? No, ¿verdad? ¿Esperanza por lo que viene? Totalmente, ¿verdad? Y ustedes lo esperan. Por eso dice, levanten su cabeza porque su redención está cerca, ¿verdad? Espérenla, anhélenla. Digan, Señor, que yo esté vivo cuando tú regreses, ¿verdad? Que yo esté vivo, que yo esté aquí cuando tú regreses. Señor, cuando entendemos bien esto, finalmente podemos decir y hacer eco de las últimas palabras del Apocalipsis, que es, ven Señor Jesús. Y dice, y el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Y todo el que escuche las palabras de esta profecía diga, ven Señor Jesús. Pero se nos ha enseñado tan mal la ira de Dios que no queremos decir, ven Señor Jesús. Queremos decir, demórate Señor Jesús. ¿Ya? Porque no quiero enfrentar esas cosas terribles que van a venir y las trompetas y las bestias y todo eso que aparece ahí. No es para ustedes. No es el juicio para ustedes. Es el juicio para el poder de este mundo. Él nos va a librar y nos va a proteger. Algunos los protegen la tierra. Son el grupo de los escogidos judíos. Nosotros estamos en el cielo. Nosotros adoramos frente a Él. Ya estamos en la consumación de los tiempos frente al trono de Dios. Luego de eso, cuando nos muestra que protege, ahora viene el séptimo sello. Y el séptimo sello es el duro, ¿ya? Es cuando ya se pone bélica la cosa en el Apocalipsis, ¿ya? Porque el séptimo sello contiene las 7 trompetas, ¿ya? Y las 6 primeras trompetas son ver unas de estas películas de catástrofe, ¿verdad? Porque es la consumación del juicio de Dios al final del tiempo. No es para ustedes ya no están aquí. Lo vamos a ver más adelante. El Señor los sacará y les librará de la ira venidera. Esto es lenguaje figurado, no hay que entenderlo literalmente, pero claramente va a ser así de terrible como aparece aquí. ¿Y qué nos cuentan las 6 primeras trompetas? Que cae granizo con fuego mezclado con sangre. ¿A qué hace alusión eso? Los que han leído Éxodo lo saben. Es una de las plagas de Egipto. Son las mismas plagas repetidas al final del tiempo.
granizo con fuego mezclado con sangre. La segunda trompeta es una montaña ardiendo que cae a la tierra y contamina la tercera parte del mar. La tercera es ajenjo, un meteorito gigante que cae a la tierra y también, ¿verdad? Ya películas de meteorito han visto, me imagino. Así que tienen la imagen mental, ¿verdad? Oscuridad, otra vez se repite una misma plaga. La cuarta trompeta es oscuridad, la tercera parte del sol, de la luna, y oscuridad la tercera parte del día y de la noche. Luego langostas que salen del pozo del infierno y que dañan por 5 meses a las personas, ¿verdad? Unas langostas bien extrañas, ¿verdad? Que dañan con la cola, unas cosas bien potentes ahí. Y el sexto sello son unos jinetes infernales, unos jinetes con coraza de fuego y azufre, ¿verdad? Lenguaje figurado. Ya no es que vayan a haber jinetes infernales en medio de nosotros, ¿verdad? Es lenguaje simbólico para hablar de lo terrible que van a ser esos tiempos. ¿Ya? Las 6 trompetas muestran esto que Jesús dice en Mateo 24. Habrá gran tribulación, la cual no ha habido antes ni habrá después. Sin embargo, luego de estas 6 trompetas, nos muestra antes de la séptima trompeta, nos muestra un interludio. Y ese interludio es el capítulo 10 y 11. Y el capítulo 10 y 11 nos enseñan que a pesar del juicio, todavía Dios llama al ser humano. Y la misericordia de Dios dice que cuando el juicio de Dios viene, esa ira venidera, por fin viene a la tierra, aún así los seres humanos tienen la posibilidad de venir a la gracia. Aún está el testimonio en medio de ellos. Y se nos muestra el testimonio por medio de un librito que Juan come y que se le dice ahora todavía tienes que dar testimonio sobre reyes, sobre príncipes, muestra todo el testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento y luego habla de otros 2 testigos que están en medio de la destrucción, pero están dando testimonios. Y estos testigos tienen las características de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Algunos han dicho son Moisés y Elías, ¿verdad? Que vienen en sus nuevos cuerpos. No sabemos, no se nos dice la identidad, pero son testigos. Es decir, ¿qué nos muestra esto? Que a pesar que Dios está dando el castigo, todavía está dando la salida, todavía está llamando, todavía hay testimonio, todavía te está abriendo la puerta a la salvación. Que aun cuando los seres humanos están en medio del conflicto, Dios todavía tiene misericordia de ellos. Mis amados, Dios siempre te va a dar la salida. Cuando uno lee esto, uno dice, hay que ser muy torpe para irse al infierno. Hay que ser extremadamente necio para irte cuando Dios con toda su fuerza quiere rescatarte. Cuando Dios con todo su ser trabaja para que seas salvo. Para que vengas al amor de su Hijo. Te llama una, otra y otra y otra vez. Y aun cuando la humanidad esté perdida, cuando se haya acabado la era de la gracia y esté viniendo el juicio de Dios sobre el poder temporal, aún en medio de ese juicio hay testimonio. Aún están los testigos hablando de la salvación de Jesús. Aún están invitando. Aún la puerta está abierta. Es el amor y la misericordia de Dios en medio del juicio. Esos son los capítulos 10 y el 11 del 1 al 4. Y finalmente suena la última trompeta. Y cuando suena la séptima trompeta tenemos la consumación de todo, ¿verdad? Y esto se revela de esta manera. ¿Cómo sigue? Leámoslo todos juntos, 1, 2 y 3. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿No es precioso esto? Es hermoso. Así termina la historia. Así se nos cuenta, así finaliza todo. Cristo siendo el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Así termina esta primera parte del libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Porque ustedes me dicen, ¿y por qué estamos terminando? Estamos en el capítulo 11. Tiene 22 capítulos el Apocalipsis, sí. Pero como está estructurado, ya métanse al día jueves en el estudio. ¿Ya? Día jueves lo vamos a estudiar con más rigor, ya el libro en sí. Pero el libro de Apocalipsis comienza en el 1 y termina en el 11. ¿Ya? En el 11 se termina el tiempo. Del 12 en adelante reinicia. Del 12 en adelante, el 12 nos muestra el nacimiento de Cristo. El 12 nos muestra, es como leer
los capítulos del Evangelio del nacimiento de Jesús, pero en lenguaje apocalíptico. Y el 12 nos hace una nueva revisión de la historia de la humanidad hasta llegar al fin nuevamente. Y ahí pasa para adelante y nos muestra el trono blanco y a Dios victorioso sobre todo. Mis amados, la historia de la humanidad tiene un fin. Y tiene un fin glorioso para todos nosotros. No es un fin de ira. La ira de Dios se ha apartado de nosotros. Amén. Tengamos esperanza en Él. Les quiero arrancar del corazón al Dios castigador. Ya, yo sé que a lo mejor no lo voy a hacer en esta pura prédica. A palos va a tener que salir, ¿verdad? Que a lo mejor va a costar mucho, porque es algo que traen configurado de pequeños, de niños, cuando les decían Dios se va a enojar con ustedes, Dios los va a castigar. Y todavía la condenación no la pueden arrancar del corazón. Arránquenla lo antes posible por el bien de su vida de fe. Cuando la arranquen, van a poder disfrutar en plenitud del amor de Dios. Y van a poder crecer y desarrollarse en la vida de fe, ¿verdad? Es un Dios amante hasta el extremo. Es un Dios que se ha indignado con aquellos que procuran mi mal. Es un Dios que se ha indignado con el poder temporal que nos oprime. Un Dios que nos ama, que nos protege y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ponte en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para conocerlo. Digamos, Señor, quiero conocerte. Abre mis ojos para conocerte. Para conocerte tal y cual tú eres. Para conocerte, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios amante. Nos has amado desde el día de nuestra creación. Tú has amado al ser humano, Señor, y lo has amado a tal punto de entregarte a ti mismo, al sufrimiento, a la muerte. Nos has amado, Señor, y nos has dado testimonio de tu amor en tu sangre y tu carne.